Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Después de días turbulentos y llenos de conflictos, Uri ha decidido renunciar a todo para buscar una vida tranquila junto a Lee, Tu Tieu en la granja. Rodeado de un paisaje sereno con el murmullo del agua en el estanque, el vuelo pausado de las palomas y las comidas sencillas compartidas a la mesa, Uri intenta reconectar con la paz que tanto anhela. Sin embargo, será suficiente este retiro para sanar sus heridas emocionales y encontrar la tranquilidad que tanto busca. Acompáñenme ahora mientras exploramos cómo Uri enfrenta sus sentimientos, aprende a dejar atrás los rencores y descubre si la serenidad que tanto ansía finalmente puede ser suya. Después de renunciar a su puesto en la empresa y ceder todos los derechos de gestión a su madre, Uri decidió trasladarse a la granja para comenzar una nueva vida junto a Lee Tu Tieu. Los primeros días fueron especialmente difíciles para él. La fatiga acumulada de los últimos meses y la tristeza por los conflictos familiares parecían acompañarlo a cada paso. La tensión entre su madre y la madre de Tu Tieu no dejaba de rondar su mente, convirtiendo incluso los momentos más tranquilos en pequeñas batallas internas. Uri se encontraba atrapado entre la lealtad hacia su propia familia y el deseo de vivir en paz junto a Lee Tu Tieu, mientras luchaba por comprender cómo dos mundos tan distintos podían coexistir sin herir a nadie. Cada amanecer en la granja parecía ofrecerle un respiro. El canto de los pájaros, el murmullo del agua y el aroma de los cultivos recién cosechados le recordaban que a pesar de las heridas del pasado, había un espacio donde podía reconstruir su vida. Sin embargo, la sombra de los conflictos no desaparecía fácilmente, y Uri debía aprender a equilibrar sus emociones, aceptar lo que no podía cambiar, y encontrar la manera de abrir su corazón a la serenidad que tanto anhelaba. En este remanso de paz, Uri comenzó poco a poco a reencontrar la tranquilidad a través de gestos simples y cotidianos: preparar nidos para las palomas, recorrer el estanque en busca de almejas frescas. Cada tarea, por pequeña que fuera, parecía limpiar un poco las tensiones acumuladas en su corazón y le ofrecía un respiro del pasado. Tu Tieu estaba siempre a su lado, brindándole apoyo y compañía, escuchando sus pensamientos y compartiendo risas que suavizaban la nostalgia y la tristeza que aún lo acompañaban. Juntos encontraban en lo cotidiano una manera de reconectar con la vida y consigo mismos, transformando cada acción en un momento de cuidado mutuo y armonía. Una de sus rutinas más entrañables era la preparación de la comida. Ambos se dedicaban a transformar las almejas recogidas en una variedad de platos sencillos, pero llenos de sabor y calidez. Asaban algunas con manteca y cebolla, otras las guisaban con plátano y tofu, algunas las salteaban con hierba, limón y chili, y no faltaba el reconfortante arroz con almejas, un plato que impregnaba la casa de aromas hogareños. Cada preparación se convertía en un ritual de unión donde la paciencia, la cooperación y la creatividad se entrelazaban con la alegría de compartir el fruto de su trabajo. A través de estas experiencias, Uri fue descubriendo que la serenidad no provenía solo de la ausencia de conflictos, sino de la capacidad de valorar lo simple, de encontrar belleza en lo cotidiano y de construir un espacio donde la vida podía fluir sin presiones externas. La granja se transformó así en mucho más que un refugio físico, se convirtió en un hogar emocional, un lugar donde los pequeños gestos de cuidado mutuo, los aromas de la cocina y la compañía silenciosa de quien comparte tus días
tejían lentamente una sensación de paz que había estado ausente durante tanto tiempo. Entre risas, trabajo compartido y comidas humildes pero llenas de sabor, Uri y Tu Tieu comenzaron a redescubrir no solo la tranquilidad del entorno, sino también la alegría de reconstruir la vida juntos paso a paso, disfrutando de la calma que solo se encuentra en los momentos sencillos y auténticos del día a día. Mientras tanto, en la empresa, la madre de Uri asumía oficialmente el control, distribuyendo tareas entre Ling, Egan y Trang. La escasez de materiales de construcción complicaba seriamente el avance de los proyectos. Trang deseaba aliviar parte de la carga, pero también sentía la presión de la limitada provisión de recursos, mientras Lin no dejaba de ejercer presión, aumentando la tensión interna y generando un ambiente cargado de estrés. Aquella misma tarde, Trang decidió visitar la granja para ver a Tu Tieu. Durante la visita compartió su preocupación por Uri y relató las dificultades que la empresa estaba enfrentando bajo la nueva administración. La conversación fue reveladora. Tu Tieu pudo comprender más profundamente el peso que Uri cargaba sobre sus hombros, los conflictos internos y la responsabilidad que lo mantenía atrapado entre sus principios y la presión familiar. En ese encuentro sencillo lleno de sinceridad, Tu Tieu sintió como la realidad de Uri se hacía más tangible y cercana. Las palabras de Trang no solo le ofrecieron contexto, sino que también despertaron en ella una empatía más profunda, ayudándola a valorar la complejidad de la situación y la magnitud de los desafíos que Uri debía afrontar día tras día. A pesar de todas las preocupaciones que lo acechaban, Uri y Tu Tieu finalmente se sentaron juntos compartiendo una comida sencilla que habían preparado con sus propias manos. Aquella mesa modesta rodeada de la calma de la granja se convirtió en un pequeño refugio donde ambos podían olvidarse, aunque fuera por un instante, del peso del mundo exterior. Cada bocado, cada gesto compartido, parecía aliviar un poco la tensión acumulada en el corazón de Uri. Mientras disfrutaban de los platos humildes elaborados con ingredientes frescos de la tierra, Uri sentía cómo la serenidad del momento le otorgaba un respiro. La presencia de Tu Tieu, su atención y su cariño silencioso, le recordaban que todavía existía un espacio de paz en medio del caos que lo perseguía. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la preocupación por su madre y por la empresa seguía presente, punzando con una mezcla de responsabilidad y remordimiento que no podía ignorar. Uri comprendió que aunque los problemas no desaparecieran, podía hallar fortaleza en los momentos sencillos, en las pequeñas rutinas compartidas con Tu Tieu, en la risa ligera que surgía al preparar juntos los alimentos y en la certeza de que no tenía que enfrentar todo solo. Ese breve oasis de calma le dio aliento para afrontar lo que vendría, recordándole que incluso en medio de los conflictos familiares y laborales, la vida podía ofrecer momentos de paz que valían la pena atesorar. ¿Crees que pasará después? No dudes en dejar tu predicción en los comentarios. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Sau khi từ bỏ công việc ở công ty và trao lại mọi quyền quản lý cho mẹ, Uri chuyển đến sống ở trang trại cùng Tu Tieu. Những ngày đầu, anh vẫn mệt mỏi và buồn, đặc biệt vì mâu thuẫn giữa mẹ mình và mẹ Tu Tieu. Ở nơi yên bình này, Uri dần tìm lại sự thanh thản qua những việc giản dị như làm mổ cho bồ câu, ra hồ bắt trai trai. Tu Tieu luôn ở bên cạnh, động viên và chia sẻ, giúp anh giải tỏa phần nào nỗi lòng. Cả hai cùng nhau làm nhiều món ăn dân dã, từ trai trai như nướng mỡ hành,
hòm chuối đậu, xào chả ớt và nấu cháo, mang lại không khí ấm áp như một mái nhà. Trong khi đó, tại công ty, mẹ Uri chính thức tiếp quản, giao việc cho Linh và Egan. Nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm khiến các công trình đều gặp khó khăn. Trang muốn chia sẻ gánh nặng nhưng cũng bị áp lực vì nguồn cung hạn chế, trong khi Linh liên tục gây sức ép, tạo thêm căng thẳng nội bộ. Thế nhưng bỏ lại những muộn phiền, Uri và Tự Tiêu vẫn cùng nhau ngồi lại, thưởng thức những món ăn giản dị do chính tay họ chuẩn bị. Khoảnh khắc yên bình ấy giúp Uri thấy nhẹ lòng hơn. Dù tận sâu trong tim, anh vẫn day dứt về mẹ và công ty.